Donald Trump se encuentra en un momento de turbulencia sin precedentes en su carrera política. Lejos quedaron aquellos días dorados de fervoroso apoyo masivo. Ahora enfrenta una seria fractura interna, una ola de rechazo de aliados cercanos y, sobre todo, una serie de renuncias que debilitan su imagen de líder como nunca antes. Cuando quien está al frente de un sistema de poder pierde el control de la situación, no solo es señal de un colapso personal, sino también un presagio de la desestabilización del sistema que representa. En esos instantes, los más inteligentes y perspicaces reconocen que, cuando un imperio colosal empieza a resquebrajarse, es cuando los individuos deben discernir la verdad y elegir un camino propio para escapar de la tempestad que arrasa con todo. La historia de Trump no es solo un acontecimiento político. Es la representación en miniatura de cómo un sistema de poder financiero y social puede desmoronarse si deposita su confianza en la persona equivocada, en un líder erróneo, y abandona sus valores fundamentales. Es una advertencia para quienes confían ciegamente en el sistema, viven en una falsa sensación de seguridad, o permiten que sus vidas dependan de las decisiones de otros. Este análisis no solo diseccionará cada fisura dentro del gobierno de Trump, sino que también servirá como un recordatorio profundo. Si aquellos que parecían invencibles pueden caer, tú, una persona común, menos aún puedes permitirte ser complaciente. Y si quieres salvarte ante las crisis que se avecinan, es hora de examinar tu mentalidad, tus activos y tu posición en esta sociedad en constante cambio. 1. El poder tambalea. Cuando un gran barco comienza a inclinarse, cuando un sistema que parecía inquebrantable empieza a agrietarse, la primera señal no es un estruendoso derrumbe, sino movimientos sutiles pero evidentes en su interior. Y en el gobierno de Donald Trump, la dimisión del director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, David Richardson, tras solo 6 meses en el cargo, fue la primera campanada de alarma de una caída en cascada. No se trata simplemente de un cambio de personal o una modificación de liderazgo. Es una huida despavorida, una reacción defensiva interna ante una crisis sistémica. FEMA no es una agencia menor. Es la última línea de defensa de los ciudadanos ante las catástrofes, la institución que representa la capacidad organizativa del gobierno federal. Y cuando su máximo responsable decide marcharse en un momento tan delicado, con el país enfrentando un aumento de desastres naturales, el cambio climático y la inestabilidad social, es la manifestación más clara del debilitamiento del poder desde el centro. Para comprender la gravedad del asunto, preguntémonos, ¿por qué un exoficial de la Marina, de quien se esperaba que reforzara la disciplina y la organización en FEMA, perdió rápidamente el rumbo y quedó aislado tras solo medio año al mando? La respuesta reside en la arrogancia, la falta de escucha y la incapacidad para dirigir una organización que necesita reaccionar con agilidad en una era de constante cambio. Richardson llegó a declarar a todo el personal de FEMA que él era el único autorizado para hablar y asumir responsabilidades por la agencia. Pero, mientras se mostraba autoritario con sus subordinados, guardó un silencio ensordecedor durante las devastadoras inundaciones en Texas que causaron numerosas víctimas. Los empleados internos lo describieron como un líder ausente, una figura de poder sin sustancia. Y esta es precisamente la imagen que refleja el gobierno actual de Trump, donde las declaraciones ruidosas ya no logran ocultar la irresponsabilidad y la ineficacia en la acción. Sin embargo, lo más significativo es que la dimisión de Richardson es solo la punta del iceberg. No se trata de una única renuncia. Una ola de fracturas se está extendiendo dentro del círculo de personas que antes eran leales a Trump. Aquellos que antes lucían orgullosos las gorras rojas con el 2028, ahora discuten un futuro sin él. Cuestionan la capacidad de liderazgo de alguien envuelto en escándalos, criticado duramente por los medios y la opinión pública y, lo que es más importante, perdiendo el control dentro de su propio gabinete. Nombres como Marjorie Taylor Greene, Ted Cruz o Tucker Carlson, que antes eran figuras marginales, ahora se mencionan como posibles sustitutos.
Esto no solo revela la inestabilidad en las filas de apoyo a Trump, sino que también refleja una amarga realidad. La lealtad en la política no es duradera cuando el líder pierde credibilidad. Esta situación es, en esencia, un crudo recordatorio para todos aquellos que creen en las estructuras de poder permanentes. Ningún poder perdura si no se mantiene con capacidad y confianza. Y cuando la confianza se desvanece, la desbandada es inevitable. Esta es también la regla que deben recordar siempre quienes hacen negocios y buscan la prosperidad. El sistema es solo una plataforma temporal. El poder externo es solo una herramienta. Lo que realmente te protege en tiempos de incertidumbre no es tu cercanía al poder, sino tu capacidad para generar valor y crear una base independiente. En la historia de las finanzas mundiales, muchas crisis han comenzado con una pequeña fisura en el sistema. Un banco que retira fondos, una empresa que quiebra repentinamente, un líder que dimite. Pero a esto le sigue una cadena de reacciones que arrastra consigo a los mercados, la confianza y el sustento de millones de personas. Por lo tanto, la dimisión de alguien como David Richardson no puede considerarse un hecho aislado. Es un indicio de que un sistema está perdiendo el control, de que un tablero de poder está cambiando de táctica en medio del pánico. Si te limitas a observar desde fuera, serás arrastrado por la corriente. Pero si sabes identificar las tendencias, puedes prepararte y aprovechar este terremoto para ascender. Para quienes trabajan en finanzas, inversiones o para cualquier emprendedor, la lección aquí es que nunca debes apostar tu futuro a la estabilidad de un sistema que no puedes controlar. No creas que, porque un pez gordo siga en el poder, el mercado estará tranquilo y la economía seguirá funcionando igual. Basta con que un eslabón del poder se rompa para que toda la maquinaria cambie de dirección. Y entonces, quienes no tengan un sistema financiero personal sólido, fuentes de ingresos diversificadas o planes de contingencia serán los primeros en ser arrastrados por la vorágine de la crisis. Del evento de una dimisión, del cambio de rumbo en la fe política, aprendemos una cosa: el poder no proviene de la designación, sino de la capacidad de generar una influencia real. Y en esta era, cada persona debe aprender a convertirse en un pequeño centro de poder en sí mismo. No necesitas dominar una nación, pero debes dominar tu vida. No necesitas que millones te aclamen, pero debes ser lo suficientemente fuerte como para no hundirte cuando el mundo que te rodea empiece a desmoronarse. Este no es momento de idealizar a nadie. Es momento de estar alerta y prepararse, porque los grandes terremotos no suelen avisar. 2. Catástrofes y crisis ignoradas por negligencia en el deber. Cuando un gobierno empieza a mostrar indiferencia hacia su deber fundamental, que es proteger a su pueblo, no es solo una señal de debilidad, sino también la prueba de que ese sistema está podrido por dentro. Y en el caso de Donald Trump, las inundaciones que devastaron Texas no fueron solo un grave desastre natural, sino también una prueba que reveló la incapacidad descarada con la que afrontó sus obligaciones como líder. Innumerables familias perdieron sus hogares, sus seres queridos y hasta la esperanza, debido a una cruda realidad. Las advertencias no se enviaron a tiempo, la ayuda no llegó a tiempo y, lo que es más importante, un presidente permaneció impasible ante las cámaras. Ni una disculpa, solo autocomplacencia y culpas dirigidas a otros. Mientras los ciudadanos luchaban contra las inundaciones, lo que recibieron a cambio fue un discurso pulido sobre la valentía y el espíritu de superación. Mientras el verdadero dolor seguía inundándolo todo, es aterrador que el jefe de Estado de una nación pueda desentenderse tan fácilmente de una catástrofe con unas cuantas palabras grandilocuentes y palmadas en la espalda fingidas. Pero aún más aterrador es que el sistema que está por debajo de él, que se supone que debe funcionar eficazmente para gestionar las crisis, también haya sido manipulado e inutilizado durante mucho tiempo. Una organización como FEMA, creada para responder con rapidez a las emergencias, fue objeto de recortes e incluso de intentos de desmantelamiento por parte del gobierno de Trump. Muchos funcionarios internos admitieron que, desde el primer día de su mandato, este gobierno planeó debilitar el papel de FEMA dentro del sistema federal.
No se trata simplemente de una elección política, sino de una retirada deliberada de la responsabilidad hacia el pueblo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Vidas humanas abandonadas en medio de las inundaciones, territorios devastados sin fuerzas de rescate a tiempo, y un dolor oculto tras declaraciones insensibles en televisión. Si miramos más allá, nos daremos cuenta de que esta negligencia no es un caso aislado. Desde los huracanes en Florida y los incendios forestales en California, hasta los terremotos y las tormentas de nieve en otros estados, todo apunta a un patrón de respuesta lenta e inhumana. Quizás lo más lamentable es que este gobierno siempre ha buscado politizar todos los desastres naturales. Priorizan la ayuda a los lugares que les son leales y retrasan o niegan el apoyo a los estados controlados por sus oponentes políticos. Una política en la que hasta los desastres naturales se dividen por líneas partidistas es una señal de la corrupción de la ética del servicio público. Y en este panorama, ¿quiénes son los más perjudicados? No son los poderosos sentados en habitaciones con aire acondicionado, sino los trabajadores pobres, los que luchan para pagar sus deudas, los que no tienen suficiente dinero para comprar un seguro, los que viven precariamente en los lugares más vulnerables. Detente y reflexiona. ¿Por qué, cuando hay una catástrofe, los ricos siempre son los primeros en ser protegidos, evacuados en helicóptero, tratados en hospitales privados? ¿Y qué pasa con los pobres, con la gente normal? Tienen que depender de un sistema que ya es débil, incluso está siendo destrozado cada día. Si tienen suerte de sobrevivir, también tendrán que soportar graves consecuencias financieras, deudas, pérdida de empleos e incluso de sus hogares. Todo esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Puedes seguir creyendo que el sistema actual te salvará en una crisis? ¿O debes empezar a aprender a establecer tu propio sistema financiero, de supervivencia y de protección? La verdad es que los ricos nunca confían en el sistema. Construyen sus propias redes, tienen sus propios fondos de reserva, sus propios asesores expertos, sus propios planes de contingencia. Mientras la mayoría de la gente debate si el gobierno debe proporcionar más ayudas, los ricos trasladan discretamente sus activos a lugares más seguros. Compran seguros contra desastres de alta calidad, invierten en zonas de bajo riesgo, convierten sus activos en bienes inmuebles o oro y establecen sistemas de alerta propios para ellos y sus familias. No dejan su destino al azar, lo controlan. Esa es la diferencia entre quienes dominan su destino y quienes viven con miedo a perderlo todo. ¿Y tú? ¿Tienes algún sistema de defensa para ti? ¿Estás preparado para un evento inesperado? ¿Tienes suficiente capacidad financiera para sobrevivir 6 meses sin ingresos? ¿Tienes algún flujo de ingresos pasivo que pueda mantener tu nivel de vida si el mercado se desploma, se produce un desastre natural o el líder de tu país se desentiende de sus responsabilidades? Si no es así, esto es una llamada de atención. Lo más aterrador no es el desastre natural, sino la ingenua creencia de que siempre habrá alguien que venga a rescatarte. La verdad es que nadie vendrá. Y si no te preparas, serás el siguiente en ser arrastrado por la ola de crisis sin que nadie se moleste en mirar atrás. Esta es una lección dolorosa para todos nosotros. Ningún gobierno te protegerá para siempre. Ningún sistema puede asumir todos los riesgos de tu vida. Y si todavía crees que alguien te rescatará, te estás colocando en la posición más débil en una sociedad cada vez más inestable. Observa la historia de Trump como un espejo. Revela una cruel verdad. Cuando el poder se manipula, cuando las responsabilidades se ignoran, los primeros en sufrir son los más débiles de la sociedad. No te permitas caer en esa posición. No esperes a perderlo todo para empezar a construir los cimientos. Empieza hoy mismo a crear un sistema financiero personal sólido. Aprende a invertir, a gestionar los riesgos, a prepararte para lo peor. Porque, si lo haces, no solo sobrevivirás a las crisis, sino que podrás ascender a la cima desde las propias ruinas. 3. La confianza se desmorona cuando tus seguidores empiezan a abandonarte. Si la confianza pudiera compararse con una moneda, probablemente sería la más valiosa en el mundo del poder.
Porque el poder no proviene de gritar más fuerte ni del número de personas que corean tu nombre, sino de la cantidad de confianza que sigues manteniendo a tu alrededor. Y con Donald Trump, la verdad se revela gradualmente. Esas monedas de confianza se devalúan cada día, cada hora. No por la difamación de los medios, ni por los ataques de los oponentes políticos, sino por la retirada silenciosa pero decidida de quienes apostaron su reputación y su futuro por él. Cuando las gorras rojas con el número 2028, que antes eran un símbolo de lealtad, se sustituyen por nombres como Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson o Ted Cruz, la señal es clara. El barco se hunde y la tripulación salta antes de que todo se convierta en escombros. El mundo de la política siempre se ha movido por dos pilares: el poder y la confianza. Cuando un líder pierde la confianza, su poder se convierte en una mera cáscara vacía. Y esto no solo es cierto en la política, sino también en los negocios, las inversiones y en el camino hacia la riqueza de cada individuo. Porque la realidad ha demostrado que los ricos son los que mejor comprenden el valor de la confianza. Construyen marcas, relaciones y redes financieras basadas en la reputación. Cuando los mercados financieros mundiales se tambalean, lo que impide la fuga de capitales es la confianza en la estabilidad, en los gestores, en las estrategias a largo plazo. Pero en cuanto esa confianza se rompe, no se necesita un anuncio oficial ni una prohibición. El dinero se retira solo. Al igual que los que apoyaron a Trump, no necesitan hacer declaraciones ruidosas. Basta con que elijan silenciosamente a otro para que se tambalee todo el imperio. Desde la perspectiva de las finanzas personales, esta es una lección que no se puede pasar por alto. Muchos pobres no entienden que la confianza también es un activo. Piensan que la riqueza proviene del dinero en efectivo, de las casas, de los coches. Pero los ricos piensan diferente. Consideran la confianza como la inversión más rentable a largo plazo. Un líder empresarial que pierde la confianza de sus accionistas, empleados y socios tarde o temprano perderá también el flujo de caja, los clientes y la capacidad de recuperación. Un inversor que pierde credibilidad en el mercado, por mucho que sepa, difícilmente podrá volver a captar capital. Y un individuo, si permite que sus familiares, compañeros, la comunidad que le rodea deje de confiar en él, por mucho dinero que tenga, no podrá construir una carrera sólida. La confianza no nace por sí sola, ni es inmortal. Se construye con acciones, con compromiso, con capacidad para cumplir las promesas. Pero lo más importante es que la confianza nunca es gratuita. Es el resultado de demostrar constantemente valor y coherencia en el pensamiento y en la acción. Esto explica por qué, cuando Trump se vio envuelto en repetidos escándalos, cuando negó su responsabilidad ante las crisis, cuando convirtió cada error en una herramienta para atacar a sus oponentes en lugar de afrontarlo para corregirlo, sus antiguos partidarios empezaron a sentirse perdidos. Empezaron a darse cuenta de que su confianza estaba siendo utilizada como una herramienta política en lugar de ser valorada como un valor fundamental. Esto es algo que todo aquel que anhela enriquecerse debe grabar en su corazón. Si quieres que los demás confíen en ti para colaborar, para invertir, para darte oportunidades, debes aprender a proteger la confianza como proteges tu bien más preciado. Y también debes aprender a retirarte de aquellas relaciones, organizaciones o líderes cuya confianza se desvanece con el tiempo. Porque si sigues aferrado a un sistema que se ha agrietado, no solo perderás dinero, sino también oportunidades. Los ricos saben cuándo deben retirar su capital, cuándo deben cambiar de rumbo y, lo que es más importante, no permiten que su confianza se consuma en vano. Mientras que los pobres suelen creer ingenuamente que la lealtad será recompensada, los ricos comprenden que la lealtad ciega es el camino más corto hacia la quiebra. Lo más preocupante es que, cuando el líder pierde la confianza, los que están debajo no solo se marchan, sino que también empiezan a construir nuevos sistemas. No solo le dan la espalda a Trump, sino que también están construyendo en secreto fuerzas alternativas. Esta es la ley inevitable en todos los juegos de poder, y también en el mundo de las finanzas. Cuando una gran empresa empieza a estar en peligro,
El mercado no espera para rescatarla, sino que busca rápidamente nuevos competidores, modelos alternativos, individuos con nuevas capacidades de liderazgo. Y en esta ola de transformación, quien vea la tendencia antes que nadie se llevará la ventaja. Quien se quede esperando a que el sistema antiguo se recupere tarde o temprano, se quedará atrás. No podemos vivir sin confiar en nadie, pero podemos elegir en quién confiar, elegir el sistema en el que depositar nuestra fe. Y lo que es más importante, debemos saber cuándo retirar nuestra confianza. No nos convirtamos en los últimos leales en medio de las cenizas. Seamos conscientes de que la confianza mal depositada se convertirá en una carga. Te arrastrará junto con quienes ya no merecen liderarte. La lección de las grietas en torno a Donald Trump es esa. Una severa advertencia para todos aquellos que están apostando sus vidas a un nombre, una organización o un modelo que está obsoleto. Construye tu propia confianza a través de la capacidad, la disciplina, los resultados. Invierte en convertirte en alguien digno de confianza en lugar de... Aquí tienes el texto traducido y adaptado al español, con un estilo de interpretación y clarificación, permitiendo una ligera expansión para mayor claridad. En una época donde la confianza es un bien tan preciado como vulnerable, mantener la lucidez para discernir entre lo auténtico y lo ilusorio se convierte en el primer paso crucial para escapar de la inestabilidad que nos rodea. Dominar el arte de depositar y retirar la confianza en el momento preciso es lo que te permitirá tomar el control de tu destino financiero y tu posición en la sociedad. 4. Una lección para aquellos que anhelan la riqueza, porque la última oportunidad no espera a nadie. Cuando los cimientos de un imperio se tambalean, cuando el poder pierde su firmeza, cuando la confianza depositada se ve traicionada, es precisamente entonces cuando una nueva era comienza a despuntar. Pero esta nueva era no se abre para todos, sino solo para aquellos que poseen la claridad mental para identificar la verdad oculta tras el caos. En la oscuridad de todo derrumbe siempre hay una luz reservada para quienes se atreven a nadar a contracorriente. Y si hay una lección que podemos extraer de las grietas en la administración Trump, es una llamada de atención. Ningún sistema es lo suficientemente grande para protegerte eternamente, y ninguna persona es merecedora de que apuestes todo tu futuro. La última oportunidad no reside en otros, sino en ti mismo. La clave está en atreverse a tomarla. Durante años, muchos han alimentado la esperanza de que alguien aparezca para transformar sus vidas. Un líder visionario, un inversor audaz, o incluso un boom repentino del mercado que catapulte el valor de sus activos. Sin embargo, la historia nos demuestra que estos milagros solo favorecen a aquellos que se han preparado con antelación. No esperan la oportunidad, sino que la crean. En contraste, la mayoría se limita a esperar, a lamentarse, y terminan sucumbiendo al fracaso al ser arrastrados por las turbulencias sin preparación alguna. Lo que distingue a los que prosperan no es la suerte, sino su capacidad para anticiparse a lo inesperado. Si aún no has diseñado una estrategia financiera, si no has planificado tus inversiones, si no has adoptado una mentalidad de riqueza, ahora es el momento de empezar, antes de que sea demasiado tarde. Las personas exitosas no son las que más trabajan, sino las que saben formular las preguntas correctas. La pregunta más relevante en este momento es, ¿qué ocurriría si el sistema en el que confías se desmoronara repentinamente? ¿Qué harías si la economía se sumiera en una profunda recesión? Si la moneda perdiera valor? Si el mercado laboral se congelara? Si tus ahorros fueran erosionados por la inflación y los impuestos? Estas ya no son meras hipótesis, sino realidades que pueden materializarse en cualquier instante. Y los eventos como dimisiones, crisis y la pérdida de control en la administración Trump son solo el preludio de un ciclo de inestabilidad aún mayor que se extiende silenciosamente por todo el mundo. En medio de una gran crisis, a nadie le importa quién eres. Lo que importa es qué posees. Si tienes activos, si tienes una mentalidad estratégica, si cuentas con una red de contactos, si generas flujo de efectivo. Los pobres suelen quedar atrapados en una mentalidad de espera, creyendo que el esfuerzo y el ahorro les traerán la prosperidad.
pero olvidan que el dinero no se multiplica con el trabajo arduo, sino con una mentalidad estratégica. Cuanto más trabajas sin planificación, más rápido te agotas y más fácil es permanecer en la pobreza. En cambio, los ricos utilizan la incertidumbre como trampolín para aumentar su riqueza. Cuando la mayoría vende acciones presa del pánico, ellos compran discretamente. Cuando el mercado inmobiliario se congela, buscan oportunidades para adquirir a bajo precio. Cuando otros pierden la fe en la economía, ellos invierten en conocimiento, tecnología y tendencias emergentes. Comprenden que el dinero es el resultado de una serie de decisiones acertadas, decisiones que deben ser cultivadas, no dejadas al azar. La historia de Trump nos revela una verdad ineludible. El poder puede desvanecerse de la noche a la mañana si no se posee la capacidad de mantenerlo. Pero para los inteligentes, cada colapso representa una oportunidad para empezar de nuevo, de una manera más acertada. Esta máxima se aplica tanto a naciones como a individuos. Si has fracasado en inversiones, si has sido engañado en negocios, si has depositado tu confianza en quien no lo merecía, considéralo una advertencia para no repetir los mismos errores. La verdad es que no puedes controlar el mundo, pero sí tienes el poder de controlarte a ti mismo. Y al dominar tu mentalidad, tus finanzas y tus acciones, dejarás de depender de la existencia de cualquier sistema. Para lograrlo, debes empezar a construir 3 pilares fundamentales. Primero, conocimiento, una comprensión profunda de las finanzas, las inversiones y la economía global. Segundo, habilidades, la capacidad de tomar decisiones, evaluar riesgos y pensar de manera crítica. Y tercero, disciplina, el hábito de administrar tus activos, controlar tus emociones y mantener la firmeza ante los cambios del mundo exterior. Estas 3 cualidades no requieren títulos universitarios ni grandes sumas de dinero, sino iniciativa y determinación, porque si no tomas la iniciativa de aprender, el mundo te dará lecciones dolorosas. Y en ese momento, nadie podrá protegerte, ni siquiera aquellos que alguna vez fueron considerados los más poderosos del mundo. Otro principio crucial que los ricos siempre tienen presente es que las oportunidades verdaderas no surgen de la suerte, sino de las tendencias. Mientras el mundo se vuelca hacia la tecnología, la inteligencia artificial, las criptomonedas y la energía renovable, aferrarse a un trabajo tradicional y a una mentalidad obsoleta solo te hará quedarte atrás a medida que la economía evoluciona. El ganador no es el más rápido, sino el que se adapta primero. Y tu última oportunidad es ahora mismo. Cambiar tu perspectiva, tu forma de hacer las cosas, tu manera de pensar sobre el dinero. A partir de las crisis políticas, aprende a identificar las crisis financieras. A partir del colapso de un sistema de liderazgo, extrae lecciones para no convertirte en víctima de sistemas similares. No esperes a que un héroe te rescate. No sueñes con ganar la lotería o enriquecerte de repente. Actúa. Establece una estrategia financiera personal. Empieza a acumular activos sólidos. Genera flujo de efectivo activo en lugar de vivir de un salario. Construye un sistema que te permita sobrevivir y prosperar sin importar las turbulencias sociales. Finalmente, recuerda que la riqueza no es el objetivo supremo. Dominar tu destino es lo más importante. Y para lograrlo, debes tener el coraje de enfrentar la verdad, incluso cuando sea difícil de aceptar. El colapso de la administración Trump es una verdad. La impotencia de los sistemas de poder es una verdad. La inutilidad de las promesas políticas es una verdad. Pero si eres capaz de vislumbrar una nueva dirección a partir de todo esto, una dirección basada en tu capacidad interna, tu preparación meticulosa y tu pensamiento independiente, no solo sobrevivirás a la crisis, sino que podrás emerger más fuerte que nunca. En este mundo volátil, la última oportunidad no es para los que esperan, sino para los que se atreven a actuar. Y si has llegado hasta aquí, es porque tienes una elección: seguir viviendo como antes y esperar un milagro, o empezar hoy mismo a cambiar tu mentalidad, construir activos y emprender el camino para tomar el control de tu propio destino. La elección es tuya.
Pero las consecuencias o el éxito serán tu responsabilidad, de nadie más. No hay más tiempo, no hay más oportunidades. Segundo, la caída de cualquier imperio deja una onda expansiva. Pero la onda expansiva más significativa no reside en las cifras de las pérdidas, las noticias sensacionalistas o los interminables debates en los medios. La onda expansiva más importante son las lecciones ignoradas, las advertencias desoídas y aquellos que continúan viviendo en la ilusión de que no se verán afectados. Mientras tanto, la verdad es evidente. Un sistema de poder que alguna vez fue aclamado como invencible se está desmoronando. Aquellos que antes eran considerados los aliados más leales, ahora optan por marcharse, dejando atrás una cáscara de poder vacía, incapaz de proteger a nadie. Esta ya no es una historia exclusiva de Donald Trump. Es un símbolo, un recordatorio de que el mundo en el que vivimos ya no funciona como antes. Ya nadie es invencible. Ningún sistema es inquebrantable. Y no hay más tiempo para la ambigüedad, para las ilusiones de que todo saldrá bien. La inestabilidad es la realidad, la volatilidad es la nueva norma, y aquellos que no se adapten ni se preparen serán arrastrados, como millones ya lo han sido en crisis financieras, políticas y sociales anteriores. ¿Qué debes hacer entonces? En primer lugar, deja de esperar que alguien o algún sistema te rescate. Empieza a asumir la responsabilidad de tu propia vida, una responsabilidad que no puedes delegar en nadie más. A continuación, aprende a pensar como los ricos. De forma independiente, estratégica y siempre preparado para lo peor. Porque si estás preparado para el peor escenario, estarás en la mejor posición para aprovechar las oportunidades cuando surjan. Por último, recuerda que no necesitas ser el líder de una nación para dominar tu destino. Solo necesitas convertirte en el verdadero líder de tu propia vida. En un mundo donde la confianza puede ser traicionada, los sistemas pueden desintegrarse y el poder puede cambiar de manos de la noche a la mañana. Lo único que puede protegerte es tu capacidad personal, tu mentalidad, tus activos y tu capacidad de adaptación. Esa es la verdadera riqueza. Y ese es el único camino para superar los desafíos, no solo en esta era, sino en cualquier época turbulenta que esté por venir.